Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Bueno, aquí estamos una vez más en su podcast Compartiendo Cine. El día de hoy se encuentran una vez conmigo mis compañeros con los que vamos a tener una charla. Félix Loera, ¿cómo estás? Muy bien, Caleb, con mucho gusto de participar en un podcast más y hablar de cine. Bien, y una vez más también aquí conmigo, Rolando Hernández. ¿Qué onda? Igual, contento de seguir platicando acá con ustedes y compartiendo cosas de cine. Perfecto. Bueno, pues este episodio en particular se lo vamos a dedicar a las películas animadas, especialmente a dos que escogimos que creemos que pueden ser las más fuertes para este camino de premios rumbo al Oscar. Y son la película Soul de Pixar y Disney y la película Wolf Walkers, que está una parte producida por Apple Plus, y un estudio alemán, me parece, no recuerdo ahorita el nombre. Irlandés. Pero bueno, irlandés, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos con la primera película? Creo que sería bueno empezar a hablar con la película de Soul. Y para eso sería interesante que Félix, como de costumbre, nos ayude a darnos la introducción a esta película. Muy bien, pues la película Soul es una película de Pixar con todo el bagaje y la experiencia que tiene este estudio. Incluso el director ya es un veterano, ha participado en varias películas y se nota esa madurez en la producción. Nos tienen acostumbrados a un muy buen diseño de producción, los dibujos siguen avanzando, aunque para quienes hemos seguido su cine y viéndolo, nos están acostumbrando que a veces ya nos pasan desapercibidos algunos detalles, pero lo que hacen en cuanto a texturas, ese trabajo tan fino sigue siendo impresionante, y la manera en que ellos trabajan sus historias y sus guiones que abarcan un público muy amplio. Se puede divertir un niño, un adolescente o un adulto, y el atrevimiento que tienen de tocar temas poco comunes o muy profundos, desde Toy Story, Buscando a Nemo, y parece ser, para mi gusto, que en esto dan un paso más allá, entran a tocar temas más complicados, por lo cual yo lo festejo. Y pues resaltar esos detalles, que es el equipo que viene trabajando en estas películas tiene mucha experiencia tocando temas profundos y claramente poniéndole un sello Pixar a esta película. Muy bien. Pero básicamente, ¿de qué va esta película? Así un resumen rápido. Te puedo decir que podemos ver dos personajes. Es un músico que no encuentra su situación cómoda económica, es maestro, pero con pocas horas, y de repente se le juntan dos opciones que él siempre ha estado buscando en su vida. Por un lado, le ofrecen ser maestro de tiempo completo con todas las prestaciones que eso implica, y ese mismo día le llega una llamada que lo invitan a tocar con la banda que él siempre soñó, lo invitan a formar parte de un cuarteto de jazz, y ese es el gran conflicto que él tiene, y a partir de ahí se derivan un montón de cosas muy profundas, y paralelamente se encuentra con otro personaje que es muy apático, y en la interacción que tienen los dos se enseñan mutuamente muchas cosas. Yo pienso que, sin dar muchos spoilers, de eso va la película. Dos personajes que aprenden mucho de la vida al interactuar entre ellos. Muy bien. Bueno, primeramente, bueno,
Antes de dar mi punto de vista de la película o lo que yo vi de la película, me gustaría que hablara Rolando acerca de lo que él vio o alguna otra cosa que él quiera agregar a lo que dijo Félix. Sí, yo por ejemplo, bueno, como que no comparto la misma opinión de Félix que dice, bueno, sí, las películas de Pixar pues obviamente van dirigidas a todo público, pero siento que en esta en especial no se enfocaron tanto en un público infantil, desde mi perspectiva, porque como bien lo dice Félix, toca temas un poco más profundos y todo, y quizás eso puede ser como algo complicado para algún niño. Entonces creo que ahí no comparto la opinión con Félix, pero en lo demás, sí, o sea, por ejemplo, la animación pues es muy detallada, o sea, las texturas que se ven, el ambiente, la recreación de la ciudad, todo eso es muy, muy realista. Y igual la historia, o sea, yo había visto muchas reseñas y análisis de la película que mencionaban que era, sí, muy, muy llegadora y todo. Sin embargo, a mí en esta ocasión, a mí no me llegó a conmover nada. Se me hizo entretenida la película, pero no a tal punto de llegar a reflexionar. Muy bien. Bueno, eh, bueno, y justamente una de las cosas que quería hablar era de esta película y esa división de opiniones que causa, ¿no? Que muchos la catalogan como una película muy buena, y otros lo catalogan como una película muy mala. Eh, a mí realmente eso me parece todavía mucho más, hacer que la película se haga mucho más interesante, porque creo que una película que logre dividir opiniones en este sentido, pues significa que está llegando a diferentes públicos y que esos públicos están reaccionando un poco a lo que está proponiendo. Creo yo que si bien el tratamiento de la película o los temas que trata la película no pueden ser totalmente comprensibles para los niños, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta pues que el público objetivo de Disney y sobre todo Pixar siempre ha sido un público infantil, pero en este caso creo yo que sigue teniendo ese objetivo de ese público más familiar, pero creo que cada persona o más bien cada individuo, dependiendo de la edad en que la está viendo dentro de la familia, puede ver cosas diferentes, ¿no? Y creo yo que esa es una de las virtudes de la película, que no tiene una sola lectura o tiene una lectura totalmente superficial, sino que tiene diferentes capas de lectura dependiendo como de la etapa en que se esté viendo, y creo que eso la hace muy interesante, ¿no? Independientemente de que si el tema que está tratando el tratamiento es bueno o es flojo o le hace falta a explicar algunas cosas más. Creo que en general el hecho de que se hayan atrevido a hacer una trama que tenga esta profundidad en cuanto a la complejidad de temas, y que tenga diferentes capas de lectura, ya para mí ya es bastante arriesgado. Pero bueno, no sé qué opinen ustedes. Pues mira, una observación es, yo apenas anoche me enteré de que sobrinos míos de dos familias diferentes, es decir, en una familia son tres sobrinas de 18, 14 y 8 años. Y la sorpresa es que ya vieron 3 veces esta película. Yo tengo la inquietud de platicar un poco con ellas, de ver qué vieron ellos, qué vieron en esta película que por la cual la vieron 3 veces. ¿Qué vio la de 8? ¿Por qué le gustó? ¿Por qué la volvió a ver?
qué vio ahí la de 14 y qué vio la de 18. Y también me llevé la sorpresa, por otro lado, otra familia donde hay dos muy pequeñitos. Una creo que tiene 5 años y el otro 3. Y se pusieron a ver también la película Soul. Y como cuando en ese hogar los niños son los reyes, ellos mandan, ellos escogen la película, las tías y la mamá pues también la ven. Nada más tuve la oportunidad de hablar con una de las tías, que ella al estar con los niños vio la película y no he tenido la oportunidad de ahondar más de por qué los niños de 3 y 5 años la vieron y la repitieron también, ¿no? Son preguntas que me hago, ¿no? No tengo las respuestas. ¿Por qué está llegando a un público, ¿no? En parte porque la oferta, ¿no? Tiene una plataforma que le llega a mucho público y lo que yo me haría un poco la pregunta es qué está respondiendo los que ven la película, qué sintieron, qué les recordó, qué les motivó, ¿no? Una de las respuestas es que la música es muy buena para los dos grupos, que les gustó mucho la música y eso de por sí ya es un valor muy atractivo, ¿no? Y lo otro, pues si logro entrevistar o hablar un poco con estos grupos de sobrinos, pues a lo mejor tendría algo más que comentar, ¿no? Pero si tú tuvieras la oportunidad de hacer en este momento una hipótesis, ¿tú, tú, tú, qué, ¿tú qué preverías o qué respuestas puedes encontrar, por lo menos con los datos que tienes ahorita? Yo creo que la parte de diseño de producción es impresionante y con el buen soundtrack, la buena música de fondo, que a lo mejor una escena donde un alma está a punto de pasar al más allá o al después o a lo que viene después de la muerte, a lo mejor un niño no está plenamente consciente de ese momento de la película, pero sí le va a gustar la música de fondo, la expresión del personaje, porque para él es una escena más de su personaje que él va acompañando en esa historia, ¿no? Por ahí pienso que va y los momentos como más difíciles, pues hay dos, tres detalles orientados hacia ellos, ¿no? La participación de un gato muy humanizado y con expresiones, que creo yo que eso sí es un regalo especial para los niños. La interacción con la madre, que se ve claramente una madre protectora con un, aunque ya adulto, pero que todavía parece que no toma bien sus decisiones y que la mamá lo va protegiendo. Eh, o sea, sí veo ahí algunos detalles con los cuales los niños pueden identificarse muy bien o entender lo que hay, la parte infantil para ellos, ¿no? Bien, eso es muy interesante. ¿Qué otras cosas podrían hablar? Bueno, ¿qué ibas a decir, Rolando? Es que es, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? Que es como algo muy asertivo de la película, que todos tengan distintos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, los niños, pues les llama la atención, yo creo, como en sí los gráficos, cómo están diseñados los personajes y sobre todo, pues las almas, ¿no? Porque son como figuras muy llamativas. Pero, por ejemplo, para las personas más adultas, pues igual se van entreteniendo, pero pues ellos van como identificando un poco más la trama, más estos temas filosóficos. Entonces, eso es algo bueno de la película que hace que la gente tenga distintos puntos de vista, reflexionen y todo eso, ¿no? Claro. Eh, También creo yo, y eso también lo estuvimos hablando hace unos días, am, que, bueno, hago así como un contexto. eh, en internet de repente uno sigue o le aparecen cosas en YouTube, sobre todo de gente que cuando está de moda la película o recién se estrena, pues todo el mundo está hablando de ella, ¿no? Entonces de repente sí me tocaba ver gente que muy colérica, que hacía sus reviews criticando la película o diciendo
que era una mala película y tenía sus argumentos, ¿no? Pero por otro lado, lo que mencionaba Félix hace la vez pasada que hablamos, que era sobre cómo él ha visto cómo otras personas que no tienen nada que ver con el contexto del cine han tomado la película como referencia para hablar de varios de los temas, ¿no? que propone, ¿no? Creo yo que sí, que eso es interesante y no sé si te gustaría profundizar más en eso, Félix. Sí, yo me atrevo a pronosticar que esta es una película que va a estar mucho tiempo vigente, en parte porque ha trascendido el ámbito del cine. Hay psicólogos que están hablando de ella porque ahí ven representados cosas que ellos estudian. Hay filósofos, hay gente de coach de vida que se apoyan en la película para ayudar a gente a trascender situaciones, estilos de vida, encontrarle sentido o la parte emotiva. Entonces cuando todos estos grupos la empiezan a tomar como una referencia, un apoyo, empieza a entrar en áreas culturales a las que muchas veces una película no alcanza, ¿no? Muchas veces una película se queda en un momento de dispersión, de entretenimiento, y no forma o no llega a ser parte de los cursos de psicólogos o de filósofos, ¿no? Y parece ser que esta sí va a alcanzar a esos puntos. Esto lo hace que puedan pasar los años y siga regresándose a ella porque un filósofo la toma en cuenta para sus alumnos, porque un psicólogo, porque un asesor de estilo de vida le pide a su gente que la vea para entender ciertos temas. Entonces esto es lo curioso y que yo le veo que va perfilada a encontrar muy bien un nicho que le va a hacer que permanezca mucho durante un buen lapso. Ahora, también no olvidar que Pixar tiene maestría en hacer películas. O sea, podemos ver un guión trabajado, podemos estar o no de acuerdo, pero hay dos personajes que van encontrando dificultades, que su interacción los transforma al final, que aparecen partes emotivas de relación madre-hijo, de amistad, de realización al hacer una tarea que te gusta mucho. O sea, si identificas un guión trabajado y bien elaborado y cuidando muchos detalles. Una música desarrollada con manera muy profesional y técnicamente la película bien realizada. O sea, le puedes poner un sobresaliente o calificación muy alta en lo que podemos decir fotografía, en diseño de producción, en relación, en guión, en desarrollo de personaje y si no actuación, sí los que hacen las voces hacen muy bien su trabajo. O sea, en todos esos renglones con los cuales técnicamente se revisa una película, tienen alta calificación, además de un buen impulso de marketing y que está presente en una plataforma que le llega a muchísima gente, ¿no? Sí, una cosa que quería mencionar y ya para darle oportunidad de hablar a Rolando es que creo yo quizá lo que ha hecho es un recibimiento tan, puedo llamar tan negativo, porque realmente no es tan negativo, pero de alguna manera ha habido mucha gente que ha recibido la película de una manera negativa. Yo la asocio, o por lo menos si puedo crear como una especie de hipótesis, la podría asociar a dos factores que yo creo que pueden ser. La primera es que creo yo que es la expectativa, ¿no? Creo yo que esta película tiene un rumbo, o por lo menos sigue una fórmula un tanto diferente a la que ha seguido Pixar en algunas otras películas y no tiende a ser tan emotiva, o por lo menos no busca esa emotividad o esa lágrima fácil que de repente tienen otras películas, ¿no? Que te quieren
chantajear o te quieren hacer llorar. Por ejemplo, tengo la referencia así como, quizá no tan cercana, pero que la tengo muy presente, de la película de Coco, que fue creo que casi un éxito aquí en México porque representaba algunas partes de la cultura mexicana, y sobre todo el final, el tercer acto, es muy emotivo, y de repente pues eso hace pues que la gente se relacione muy fácilmente con la película, ¿no? Entonces creo yo que todas las películas de Pixar, si bien quizá no todas, pero sí la gran mayoría, o por lo menos las que están en la cultura general de las películas, en la cultura popular, este, tienden a llegar a ese nivel de emotividad que las hacen entrañables para las personas. Y creo yo que esta película en sí no llega a ese grado de emotividad. Y si hay una expectativa de querer ir a llorar con la película, o que te genere ese bonito sentimiento al final de la película, pues realmente no te lo deja, ¿no? Y creo yo que esa es una de las razones. La segunda razón que yo creo que pudo generar esta ola de disgusto por parte de cierta parte de la audiencia, creo yo que se debe mucho también bueno, está un poco ligado con lo anterior que dije, que es la expectativa. Un detalle que se me pasó es que esta película retrasó su estreno como muchas otras, y al final se terminó estrenando en streaming. Entonces el hecho de que ya estuviera anunciada y se retrasara, creo que genera todavía más expectativa, ¿no? Y por otro lado, una cuestión narrativa que normalmente siempre se utiliza en estas películas que tienden a ser diseñadas para un público infantil, es que hay una especie de moraleja al final donde te enseñan algo, ¿no? Y creo que la diferencia en esta es que, si bien sí hay una especie de lección de vida al final, pero realmente lo que marcan es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que queda abierta, y que se la queda el espectador, pero no hay una respuesta, ¿no? Como en otras películas. Entonces creo yo que esos dos factores de repente hicieron que la expectativa, y que tuviera esta vuelta diferente al final la película, que de repente pues no cupieran la fórmula Pixar, o por lo menos lo que ya nos había presentado anteriormente, y pues probablemente esa disonancia cognitiva que generó el ver esa película fuera de esos esquemas, es posible que haya hecho que mucha gente no le haya gustado, pero hay mucha otra gente que sí le gustó, ¿no? Y que ahí está, y que probablemente la va a seguir teniendo de referencia por algunas otras cosas. Ahora sí, no sé si Rolando quiere decir algo. Sí, por ejemplo, algo referente a lo que también mencionaba Félix y lo acabaste de mencionar tú también, que es una película que pues, la están como analizando muchos psicólogos y especialistas como en estos temas, pero yo no la veo como parte de la cultura popular, ¿no? Porque como en el caso de Toy Story o Buscando a Nemo o Coco, por ejemplo, están muy presentes en la cultura, independientemente si estamos en México o Estados Unidos, pero está como muy presente. Y en esta ocasión siento que Soul no va a llegar a ese nivel de esas películas, aunque haya habido una mejoría en cuanto a la producción de la película. Sí, pero es un poco lo que dice Félix. No va a ser cultura pop, que es como lo que todo el mundo conoce, pero probablemente sí se va a mantener como en un nicho, ¿no? Que se va a convertir en una especie de película de culto, que solamente un cierto sector la va a seguir recomendando, lo va a seguir viendo, porque por razones diferentes, ¿no? Pero se va a quedar como para un sector del público que ve unos valores muy puntuales en esa obra. Félix. Sí, sí, coincido eh, en que es una película muy cargada a la parte reflexiva, cerebral, no tan apegada a la parte emotiva, y coincido en esa parte, y que probablemente tampoco va a ser parte
eh, o sea, de alguna manera no es para todos, pero tampoco es tan para pocos. Y sí creo Bien, yo que tiene asegurado un nicho que la va a hacer que prevalezca mucho tiempo. Y que lo que es muy difícil, yo creo que vamos sorpresa tras sorpresa, es cuáles son las películas que se van a hacer un símbolo de una época y en la cultura. Ha sido muy difícil. Suele ser hasta una especie de broma de decir por qué no se han premiado películas que de repente se convierten en todo un icono de una época, ¿no? Que algunas veces no ganan Óscares o son las grandes perdedoras, pero que son las que trascienden, ¿no? Ahí es muy difícil eh, entender eso a menos que sea durante 10 o 15 años de distancia, ¿no? Yo lo que bien. sí le veo a esta película es que en muchos años va a seguir siendo referencia para ciertos grupos, ¿no? Y lo otro pues queda muy abierto, si qué tanto va a prevalecer, aunque algunas tienen su momento muy intenso, pero es muy difícil saber si una película como Coco en 10 años va a seguir estando tan vigente, ¿no? Bueno, eso sí, bueno, pasamos a la parte de calificación. Antes normalmente hablábamos un poco de cómo las vemos figurando para los Oscar, pero creo que siendo una película eh, con un estudio tan fuerte detrás, creo que la nominación mínimo yo creo que casi la tiene segura, o la tiene segura. Pero quisiera dejar ese apartado de hablar sobre esta película acerca de su nominación o posible premiación para el siguiente bloque donde hablemos de la siguiente película para hacer una comparativa entre las dos películas. Así que en esta ocasión quisiera pasar directamente a la calificación de 5 estrellas, de 1 a 5 estrellas para esta película de cada uno de nosotros y pues por qué las calificamos de esa manera. Perfecto. Eh, ¿Quién inicia? Pues tú empezaste, Yo, Rolando. ok, ok, ok. Bueno, yo a Soul le pongo 3 estrellas. Porque como también lo mencionaste tú, que por ejemplo Pixar nos tenía muy acostumbrados a películas que realmente nos llegaran y nos causaran hasta llorar. Y yo sinceramente estaba esperando que me causara esa sensación y pues no llegó. Entonces como que eso fue para mí el por qué le voy a dar 3 estrellas. Bien, Félix. A esta le asigno 4 porque sí, no le doy 5 porque sí quedan ahí un poco esas dudas, pero hay renglones donde están prácticamente de 10, ¿no? Los renglones, digamos, de la técnica de cómo hacer una película que los cumplen muy bien. Por eso es 4 de 5. Muy bien. Bueno, pues yo también en esta ocasión le voy a dar un 4 porque creo yo que es una película que técnicamente es muy buena. Creo que tiene cosas interesantes, tiene un guión bien llevado, pero de repente llega a caer en algunos clichés, en puntos comunes y hay cosas que por lo menos la primera vez que la ves pueden llegar a ser confusas. Ya una segunda visita le entiendes un poco mejor, pero creo que esos detalles hacen que no alcance el 5 por lo menos para mí. Pero bueno, ahora creo que pues terminamos el bloque hablando de Soul y nos brincamos al siguiente donde hablamos de la película Wolf Walkers. Entonces, una vez más le pido a Félix que nos ayude a introducir esta película, nos platique un poco de ella, de qué va y alguna otra información que tengas.
Bien, esta película es realizada por un estudio irlandés que ya es su tercer película, o sea, lo cual hace que ya no sea una casualidad que hagan una película tan buena. Es su tercer película manteniendo un muy buen nivel de realización. Entonces, los antecedentes de los realizadores son una garantía. ¿Y de qué va? Creo que podemos seguir la historia en base a tres personajes, que es una niña, primero que es una migrante, o sea, es una niña inglesa que va a Irlanda en 1600 y algo, o sea, estamos hablando cuando todavía puede considerarse Edad Media, aunque la cronología no corresponde a la Edad Media, pero el entorno sí, o sea, el entorno es una ciudad con murallas que se cierra, así como si fuera un gran palacio, que tú puedes decir, se cierra la casa y nadie entra y nadie sale. De esa época es la película, donde la ciudad está amurallada y se puede cerrar, una época donde tiene un impulso enorme el contacto con la naturaleza y el temor a la naturaleza, ¿no? Ahí se habla de que los ciudadanos le tienen temor a los lobos, cuando en la época actual no difícilmente en una familia se hace un paseo al bosque y se sale con temor a encontrarse alguno de estos animales. Bien, esta niña con su papá van de Inglaterra a Irlanda a un trabajo de una especie de un grupo inglés que va y conquista o de alguna manera somete este poblado irlandés, y tienen como objetivo limpiar un bosque donde todavía hay un grupo de lobos, y de ahí es donde se desarrolla la historia. La interacción de los humanos con este grupo o este bosque donde vive un grupo de lobos, y dentro de este grupo de lobos hay este ser mítico en esta región, que son los espíritus de lobo, que difieren mucho de lo que nosotros veníamos conociendo como el hombre lobo, que era alguien que en algunos contextos de luna, etcétera, se convertía en lobo. Acá es diferente, y el lobo, incluso esos espíritus de lobo, son lobos benefactores, o sea, ayudan a quien está en su entorno, tienen poderes curativos, etcétera. Entonces, el drama está en que una niña se da cuenta de que quieren extinguir a los lobos, y encuentra, o ella ve una manera de que se puede resolver el problema sin que los dos grupos en conflicto se dañen, es decir, que los humanos pueden seguir trabajando y conviviendo y desarrollando sus planes de producción, y sin destruir a los lobos, y que hay una salida para que los lobos puedan seguir en su hábitat sin chocar con los humanos. Y la película va de cómo va a lograr esta niña, o cómo va a lograr en esas interacciones que se cumpla este cometido. Bien, creo que algo que acaba de resaltar de esta película es que tiene una gran audacia técnica en cuanto a su animación. Si bien no es una animación digital tipo Pixar o últimamente Disney Studios, es una animación que se siente un poco más tradicional, pero que creo que para lo que busca y para los efectos visuales que intenta dar y que transmite, es bastante efectivo. Incluso creo yo que logra muchas cosas que quizá es difícil hacerlas si bien no en otro tipo de animación, porque creo que sí se pueden, pero la manera en que están representadas aquí creo que es una manera muy única en cómo lo hicieron y cómo encontraron la manera de hacerlo, ¿no? Y creo que es un punto interesante a resaltar de la película, ese aspecto técnico. Y bueno, ¿qué más pueden opinar acerca de la película en general, Rolando? Pues
igual creo, varias cosas ya las mencionó Félix, pero pues hay que resaltar también como esta parte de que si bien no es el mensaje principal de la película, pero lo podemos llegar a entender, que es como cuidar el medio ambiente, ¿no? Porque sabemos que ahí parte de la ciudad o el Lord Protector quiere pues acabar con el bosque porque quiere llegar a determinado fin. Y entonces, de cierta manera, esta manada de lobos pues trata de defender su territorio, cuidando su hábitat, pues. Y bueno, principalmente la niña protagonista es la que trata de dar este mensaje. Y también hay que resaltar algo, que los personajes son mujeres, ¿no? Las protagonistas en este caso son mujeres, y como que habla bien en esta época en la que pues estamos como sociedad cambiando este rumbo de hacer un poco más de inclusión y todo esto. Creo que es un acierto que creo que no, o sea, que ya ahorita no se debería de tomar ¿cómo decirlo? O sea, ya debería ser normal ver este tipo de cosas en el cine, que las mujeres son protagonistas y todo eso. Y luego pues también la animación, que ya lo mencionaban, está muy, muy interesante. Y luego otra cosa es que en cuanto a la animación, como que los gráficos o los diseños hay algunas partes que están como muy simétricas, y eso, por ejemplo, a mí me causaba algo de impresión y me hacía como seguir viendo la película. No sé si les pasó lo mismo. Sí, yo sí veo que cada fotograma es una pintura donde te puedes detener y estás viendo una obra, una pintura de muy alto nivel, con puntos de equilibrio, puntos de fuga, un colorido intenso, muy bien balanceado. Entonces parece ser como que estás dentro de una gran pintura y estás como si fuera una película, como si fuera una obra de teatro, pero llena de un colorido enorme, ¿no? Donde si pudiera ser que vas entrando te sumerges en una pintura de Van Gogh con todo ese colorido y el movimiento, ¿no? Y Sí, cada, además jugaban mucho con los planos, ¿no? sí, y cada cuadro es una belleza, es una pintura completa, ¿no? Sí, y creo que por eso quería resaltar ese aspecto técnico principalmente antes de quizá entrar un poco en cuestiones de la historia y de la trama. Pero tomando un poco el comentario de Rolando, me parece eh, interesante lo que menciona. Y quizá yo agregaría una cosa más, y es que creo yo que en las circunstancias o el contexto en el que está la película contada, al menos el personaje principal al que seguimos, que es Robin, eh, sí tenía que ser mujer, porque creo yo, y por lo menos, por ejemplo, intentando como reestructurar la película y decir, en este mismo contexto, si creamos, si estos personajes hubieran existido en la vida real, si el personaje de Robin hubiera sido niño, entonces muy probablemente no hubiera tenido los conflictos que tuvo en la trama, porque probablemente al ser niño hubiera tenido otros roles dentro de su familia, y probablemente el papá sí lo hubiera llevado al bosque, ¿no? Porque a lo mejor dentro de lo que le tocaría aprender es a cazar, ¿no? Entonces creo yo que en ese sentido la elección del personaje femenino me parece muy acertada. Sí, o sea, Y sobre todo creo, bueno, nada más una cosa más, y sobre todo creo que tiene que ver un poco con los roles, por lo menos como se tenían en ese entonces, y creo que es bastante como puntualizado esos roles que, por ejemplo, en la cocina, o
esas cosas que son puras mujeres y que están haciendo esos trabajos y que por decir, todos los soldados son hombres. Me parece eso interesante y está muy marcado, ¿no? Esa es división de roles en la película. Sí, creo que el guión está bien ambientado y bien construido. O sea, una cosa se conecta de manera casi natural con la siguiente y la siguiente. O sea, sí detectas que el guión está muy bien elaborado, los los adelantos y luego ¿cómo se llama? Las consecuencias bien aparecen bien ligadas en el argumento y el personaje está bien construido, bien elaborado y bien concluido, ¿no? Claro. Me parece que todos los personajes están muy bien construidos, o sea, todos los personajes tienen deseos, tienen miedos, tienen motores que los hacen avanzar, etcétera, etcétera, ¿no? Y los vas entendiendo, ¿no? Por ejemplo, hablando así algo muy rápido y superficial, el motor y un poco también el miedo del papá sobre su hija Robin, pues es que perderla, ¿no? Como perdió a su esposa, ¿no? Y ese es el motor que lo hace hacer todo lo que hace y de alguna manera es también el que lo hace obedecer ciegamente al Lord Protector, que es como el rey, por así decirlo, o el encargado de esa tierra de Irlanda en la película, por esta protección o promesa de protección que promete esta persona, ¿no? Esta personalidad. Entonces creo que como eso lo encuentras en todos los personajes, ¿no? Incluso hasta en el que es el villano tiene muy bien definido sus motivaciones y creo que eso hace muy rica y muy interesante la historia. Sí, incluso el personaje del campesino, que es el que eh, en su momento hace que avance y le dé a ella la perspectiva, ¿no? Porque le dice que le da un adelanto de lo que pudiera ser lo que va a encontrar. Incluso más avanzado el drama, cuando ella se le acerca para darle una galleta o algo, no alcanzo a ver qué es lo que le da cuando él está prisionero, y le dice, ves que si era cierto, te lo dije, te lo adelanté. Y eso, Sí, o sea, en la imaginación, en la visión de ella, eso es clave para todo lo que ocurre. por supuesto. Sí, es como Rolando, su ¿quieres motor, mencionar ¿no? algo? Ah, Sí, bueno, no sé si les pasó a ustedes que, por ejemplo, cuando empezaron a ver la película, porque al menos a mí me pasó que empecé a ver la película y dije, esto va como por un cuento de hadas de esos típicos de Disney que me recordó como a la película Valiente, no sé si la recuerdan ustedes, que era como esta princesa que iba a ser, estaba como en contra de todo, que también estaba como ambientada en un ambiente de medieval, pero después fue tomando otro rumbo que la verdad también me gustó mucho y sobre todo algo que también hay que mencionar, que el guión sí te transmite o sí te lleva a ese mundo mágico o de fantasía y te transporta a esa época por cómo está tan bien elaborada la parte de la animación. sí, sí, la verdad, sí. Yo también cuando empecé a ver la película, fíjate que no hice la conexión con Brave, esta de Disney, inmediatamente, pero sí hubo un momento en que sí la recordé y dije, se siente parecida, pero realmente no, va por otro lado, va por otro rumbo y me parece que lo hicieron muy bien, o sea, está concisa, es muy clara en los argumentos que está mostrando. Si bien no es perfecta, porque por ejemplo a mí me hicieron ruido algunas cosas, por ejemplo
Voy a mencionar una, quizá tratando de no hacer como un spoiler, así lo voy a decir totalmente sin contexto. Hay una parte donde la chica esta puede ver algo por este cambio que tiene cuando recién lo tiene. Entonces puede seguir un camino que según esto es como una especie de poderes que le dio y lo puede ver, pero se supone que la amiga que conoce en el bosque, que tiene los mismos poderes y que hasta donde yo comprendo los tiene más desarrollados, ¿por qué no puede ver eso? ¿Por qué no puede ver ese camino? Porque solo ella lo puede ver. Son detalles que a mí me hicieron decir, está raro, pero se lo compras porque la historia te mantiene cautivo, interesante, pero yo cuando lo vi sí me lo pregunté, ¿no? Así nada más. No sé si ustedes no notaron alguna otra cosa. Sí, pero lo que pasa es que te lleva en un ritmo que no te da tiempo de pensarlo mucho, ¿no? O sea, te sorprende, pero luego el ritmo te lleva a otra cosa y ya estás atento a lo que sigue, que esos pequeños saltos como que están calculados, que no va a ser como el mago, ¿no? Que te pone algo, pero luego te pone algo más llamativo para que no pongas tanta atención y cuestiones el truco, ¿no? Claro. O sea, Sí, si es esas como pequeñas también, debilidades como que las se las terminas perdonando, pues, como cuando un traje dice, oye, sí se le alcanza a notar ahí un poco la costura, pero se ve bien el traje al final, ¿no? sí, Claro. Rolando, ibas a decir algo. sí, es por ejemplo que como la película trae un ritmo pues muy rápido, también no te permite ver esos errores o cuestionarte de ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, también otra escena que a mí se me hizo un poco ilógica porque tampoco todavía la protagonista todavía no tenía los poderes que después obtiene y vemos cómo está colgada de un árbol, ¿no? Como que se les va que existe la gravedad, pero son cosas que si te detienes a analizarlas, pues sí las notas, pero como la película avanza tan rápido, eso como que no te permite notarlo. Claro, y aparte, marcando una diferencia con la película que estábamos hablando anteriormente, la de Soul, creo que esta película sí es bastante emotiva y recuerdo que en alguna clase de guionismo que tomé, el profesor nos decía, cuando haces una película que desde el principio es muy emotiva e involucras emocionalmente al espectador, puedes tener algunos fallos y el espectador los va a pasar por alto porque la emoción es más grande que esos fallos, ¿no? Obviamente cosas que no sean muy evidentes, ¿no? Eh, y creo que lo logra esta película, llega a ser tan emotiva que a pesar de esas cosas que te podrías cuestionar acerca de la trama, que son muy ligeras, no te saca de la película y te mantiene y la terminas de ver y llegas a este clímax y es muy emotivo, ¿no? Entonces creo yo que es muy interesante eso. Exacto. Pero bueno, quisiera, bueno, a pesar de que quizá alguno de ustedes quiera decir algo más, pero quisiera así pasar a la parte donde hablamos sobre las posibilidades que vemos de esta película, de pasar por los diferentes premios que hay en esta temporada, que culminan con el premio Oscar, principalmente viendo su posibilidad de nominación, que me parece que es grande, y pues su posibilidad de ganar el premio. Y haciendo una comparativa con la anterior, porque la anterior creo que es bastante evidente decir que la compañía que está detrás de la película, que es Disney y Pixar, pues son muy fuertes y a veces es muy difícil ganarles a esos monstruos, ¿no? Entonces
¿Cómo ven ustedes? O bueno, si tienen algún comentario antes, pueden decirlo y ya luego hablamos de esto. No, yo de la película yo pienso que ya es lo que se podía decir a grandes rasgos. Y sí podemos pasar a lo que tú planteas, Caleb. Sí, sí. Bien, pues Félix, ¿qué tienes que decir? Mira, yo voy a arriesgar mi comentario de esta manera. En resumen, Espíritu de Lobo puede ganar animación, pero Soul puede ganar mejor película. Creo que se dan las condiciones para esto. Y pues a veces hay que jugar tus cartas y apostar. Esa es mi apuesta. Soul va a competir y ganar mejor película, y Espíritu de Lobo gana animación. Aquí haciendo un paréntesis, creo, creo yo, a menos de que alguien me contradiga y me muestre lo contrario, pero hasta donde yo tengo entendido, la última película que ganó mejor la categoría de mejor película en general, no mejor película animada, fue la película de La Bella y la Bestia, si no mal recuerdo. Y creo que desde entonces no ha vuelto a suceder. De hecho, no sé si, ahora sí no sé este dato de si alguna película que está dentro de la categoría de animación también haya estado contemplada o nominada dentro de la categoría general de mejor película. Lo que sí creo y que creo que sí puede pasar es que a lo mejor Soul pueda ganar algunas otras nominaciones como en guión, no sé, quizá en dirección o demás. Y pues en música creo que esa sí también sí la tiene muy merecida. Pero no sé, me parece un pronóstico arriesgado, pero ya veremos qué sucede más adelante. De Rolando. eso se trata Sí, la igual vida, yo pienso Caleb, que de intentar anotar gol de larga distancia. de Bien. arriesgar. Este, no, yo pienso que igual Soul puede ganar mejor animación y Espíritu de Lobo pues sí va a estar nominada, pero aunque a mí me gustó más Espíritu de Lobo, pues sí la veo difícil contra Soul. Sí se ve difícil el panorama, pero tampoco imposible, ¿no? Lo que menciona Félix acerca de esta doble nominación de Soul y de el posible la posible premiación a mejor película de Soul, o sea, una película animada ganando en la categoría de mejor película. Eh, no me parece descabellado, pero sí me parece pues que no tiene mucho tiempo que no sucede, aunque bueno, creo que estamos en una época con sorpresas, y que las sorpresas que nos da esto, pues ya vimos, por ejemplo, el año pasado que ganó Parásitos a mejor película, siendo que era una película extranjera, siendo que era una película donde no se hablaba inglés en ningún momento. Entonces, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor en esta ocasión sí puede pasar algo que haga que suceda lo que dijo Félix, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo van las cosas? Todos creemos que es posible que gane Soul y quizá Espíritu del Lobo quede relegada o no. ¿Cómo ven ustedes? No, pues yo lo que planteo, yo veo Soul para ganar animación, pero, perdón, a Espíritu de Lobo ganando animación y Soul claramente nominada también, pero siendo protagonista y peleándole en el otro, en la otra categoría de mejor película. Bien. Bueno, pues para ir terminando, a menos de que Rolando quiera decir algo más, pero para ir terminando, pues vamos a culminar con las calificaciones. Si quieren, en esta ocasión comienzo yo. Y me parece que a Espíritu y Lobo le voy a dar, estoy entre un 4,5 o un 5, pero voy a irme a todo y le voy a dar un 5
porque a pesar de esos pequeños errores que vi dentro de la trama, creo que en general es una buena película, es una película con un mensaje bueno, interesante, para toda la familia, y creo que de repente ya no hay tantas películas así, o por lo menos ya no se han visto tantas películas así. Se nota que hay un trabajo muy interesante y muy fuerte y con mucho respeto a la animación, y creo que eso se agradece bastante, ¿no? Entonces, den su calificación cada uno de ustedes y por qué. Bien, yo estoy entre 4 y 4.5, pero como con una tarea de que es una película que es necesario estudiarla más, y en ese estudio pudiera ser que le alcance el 5, ¿no? Cuando ya la ves con mucho detenimiento, estudias cómo hace su planteamiento, cómo presenta personajes, cómo los transforma, sus conclusiones, creo yo que hay materia prima para empaparse de estudio con esta película y que se acerque o se convierta en una obra maestra. Perfecto. Rolando. Sí, yo igual estaba como en esa discrepancia de 4.5 o 5, pero sí le voy a dar un 5, porque la verdad a mí esta película me gustó muchísimo. Es Creo que es una película de verdad muy bonita en cuanto a la historia, en cuanto a la animación, incluso hasta su soundtrack está bastante interesante, así que 5 para Espíritus de Lobo. Perfecto. Pues bueno, si no tienen ningún otro comentario más, yo creo que cerramos por el día de hoy esta cápsula. Sin más, decirles que la película de Soul la pueden encontrar en Disney Plus si es que la quieren ver. Y la película de Espíritu de Lobo me parece que está disponible en Apple Plus para aquellos que tengan ese servicio o que eh, tengan acceso a ese servicio, porque creo que no está en Latinoamérica todavía. Pero por ahí alguien que tenga alguna cuenta en Estados Unidos creo que la puede obtener. Bueno, pues sin más, los veremos para un siguiente episodio de este espacio que hemos titulado Camino al Oscar. Y pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias Félix, gracias Rolando por estar aquí un capítulo más. Hasta luego, nos vemos en el próximo Hasta capítulo. luego. Hasta Bye. luego.